Bueno, ¿y qué lectura puede llegar a ser el mercado de este contexto político y cómo ve al ministro de Economía, Sergio Massa, en relación, ¿no?, a la posibilidad de que estén controladas ciertas variables de cara al 19 de noviembre? De eso vamos a conversar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Rocío? Muy buenos días. Y efectivamente tenemos un mercado que ya muestra desde el lunes posterior a las elecciones, el lunes pasado, muestra signos de que empieza a acomodarse a una nueva realidad política y lo veníamos un poco señalando qué iba a suceder si Sergio Massa continuaba en el poder y que si se iban a continuar las tensiones tan fuertes. Bueno, claramente para el mercado la victoria importante que tuvo Sergio Massa no le alcanzó para ganar en primera vuelta, pero sí le dio un fuerte espaldarazo, lo que generó es verlo más cerca de la presidencia y empezar a ser menos dolarizador sus carteras, sus activos, ¿no? Durante estos días pudimos ver cómo se desprendieron, se fueron desarmando aquellos activos en dólares que pensaban en un dólar más en 1.100 pesos y hoy está más cerca de los 800, y eso es producto justamente de que se va alejando el plan dolarización por dos efectos. Uno, porque efectivamente el mercado ve a Massa presidente en este momento con más posibilidades y una lógica de continuidad Sí, de un dólar más controlado, pensaba, ¿no? pensaba Ari, más allá de la propia figura de Sergio Massa, ¿qué lectura puede hacer el mercado de lo que está pasando en La Libertad Avanza, con esta alianza con Juntos por el Cambio? ¿Qué tanta credibilidad le da eso? Y en ese contexto decir, no, esta opción sigue siendo tal vez la más segura o la más estable. Ahí está el punto, Rocío, que, digamos, por un lado, la fuerza de los votos lo muestran a un Massa con poder y bien parado, pero no es que está definido la batalla. ¿Por qué entonces el mercado juega ahora mucho más hacia el centro? Porque dice Javier Milei, para poder ganar la elección va a tener que moderarse, va a tener que ir hacia el centro, no va a poder seguir con este plan de dolarización, el plan de cerremos el Banco Central, rompamos el sistema y arranquemos de nuevo. Y de algún modo es lo que se vio durante el día de ayer con el anuncio de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de apoyo a Javier Milei, la implosión de Juntos por el Cambio, pero este apoyo que se ha visto en el día de ayer tiene algunos condicionamientos. Por ejemplo, dejar de hablar de dolarización, dejar de hablar de venta de órganos, dejar de hablar de vouchers de educación. Digo, hay Sí, muchas cosas que en la incorporación de Bullrich, de Macri, le ponen un límite a Milei y eso lo hace moderar. Entonces el mercado dice, bueno, ahora sí, ya tenemos dos candidatos pro mercado, pero no ninguno rupturista. Entonces empieza a cambiar su mirada sobre qué puede llegar a pasar en la Argentina después del 10 de diciembre. no, y pensaba cómo va a tomar el votante de Milei, el perfil del votante de Milei, ese cambio tan radical en su discurso. Mira, hay todo un debate sobre primero, cuál es el perfil del votante Milei, teniendo en cuenta que es un votante muy novedoso, ¿no? Porque Milei es una fuerza, la Libertad Avanza es una fuerza muy reciente, pero fíjate cómo es el análisis de la estructura de los votos de Javier Milei. Había sacado 30 puntos en las PASO, había sido un fenómeno importante y temeroso para los mercados, pero después mantiene esos mismos 30 puntos. Uno piensa, ¿es su base y su techo y es un núcleo duro o cómo está conformado? Bueno, según los analistas, una gran parte de los votos de Milei se van al peronismo, que históricamente votan al peronismo y habían ido con una suerte de voto bronca hacia Milei, vuelven hacia el peronismo y Milei es quien le saca votos a Patricia Bullrich, ¿sí? Entonces ahí es la caída de Juntos por el Cambio. En ese contexto, algunos creen que la lógica de la ruptura es intrínseca a un candidato
que tiene unas formas y que las va a retomar una vez que salga de ahí. Podría mantener ese caudal de votos, pero otros consideran justamente que hay una volatilidad muy grande en los votos, en el votante Milei. Entonces, también habría que ver si, por un lado, siguen confiando en esa figura, pero también existe una fortaleza, que es hacer viable un plan que hasta ahora tenía mucho de rupturista, pero poco de realista. ¿Cómo iba a ser Javier Milei si no tenía un intendente, un gobernador? Bueno, ahora lo que promete ese acuerdo es tener por lo menos un Congreso mucho más inflado en cuestión de respaldo legislativo. Entonces ahí queda como una incógnita, pero para todo esto Milei efectivamente tiene que hacer algo que va a ir en contra de sus votantes. Bueno, o por lo menos tiene que hacer algo que va en contra de las ideas que lo llevó a tener ese caudal de votantes. Tiene una incógnita bastante grande y es una dificultad que va a tener que enfrentar el libertario. Por lo pronto, lo que todos saben es que el plan de dolarización se terminó. Se terminó porque ni Bullrich ni Macri lo aceptan como tal y es probable que tenga que empezar a cambiar como cambió en esta lógica de el fin de la casta, tenga que también cambiar en esta lógica de no tenemos, digamos, no es necesario dolarizar la economía, no es necesario prender fuego todo y podemos seguir teniendo determinada estabilidad para que el establishment siga confiando en ese mismo escenario. Así que ahí me parece que es un tema para tener en cuenta, a ver cómo reacciona justamente el votante Milei y en ese sentido si va a tener, si lo que llegó también a las generales que repitió lo de las pasos va a ser un techo o efectivamente va a crecer. ¿Sabes que en el mercado le pone el número a todo esto, no? Hay algunos que creen que el resultado va a ser 60-40, el que es moderado, o sea, lo ven a Massa presidente, claramente, ¿no? Hablé con un analista internacional que tiene mucha llegada a distintos lados y me decía que es bastante crítico de la economía que está teniendo Sergio Massa. Decía, yo no tengo dudas que va a salir, que va a ganar el Massa. No tengo dudas. Dice, algunos 60-40, hay algunos que aportan 80-20 en favor del ministro de Economía. Digo, esto no te marca, no te dice qué es lo que va a suceder. Te da, de algún modo, cierta estabilidad. ¿Qué significa esta estabilidad? Básicamente que el gobierno tuvo que enfrentar, antes de las elecciones generales, 3 semanas de una corrida cambiaria muy fuerte, en donde la última tuvo una presión inflacionaria grande, ¿no? El desabastecimiento, la dolarización de determinados productos, incluso de origen nacional, y la promesa de que la semana posterior se iba todo a góndolas. Algo que no va a suceder durante estas próximas 3 semanas, según dicen los propios integrantes del mercado. Dice, a ver, esa dolarización se adelantó porque pensaban que Milei podía ganar en primera vuelta. Ante esta situación, ahora parece ser que le van a dar cierto aire. No sé en qué momento puede llegar a volver la presión dolarizadora. Sabes que los ahorristas prefieren siempre el billete estadounidense para resguardar sus activos de cara a lo que viene. Pero los grandes inversionistas entienden que ese billete también 100 pesos es caro y que va a tener que volver si es que Sergio Massa sigue en el poder. Así que pareciera ser que se invirtió, ¿no? Digo, lo que se esperaba antes del balotaje se adelantó y lo que ahora que estamos en la previa del balotaje y en medio de todos estos idas y vueltas que tienen que ver con la política argentina, empezó a estar un poco más calmo el mercado. Bueno, Ari, habrá que ver qué sucede, ¿no? Pareciera que en este sentido lo peor de la presión cambiaria y demás ya pasó. De todos modos, digo, ¿cuántas semanas quedan? ¿Qué quedan? 4 semanas y puede menos. Y puede pasar cualquier cosa. 2 semanas y media. 2 semanas y media. Sí. Efectivamente, no, digamos, queda es que pasan tantas cosas.
Perdona, me pasan tantas cosas en tan pocos días que uno realmente se pierde. Estas elecciones, bueno, vos tenés realmente mucha experiencia en la cobertura, son muy particulares. Mirá si son de las que yo recuerdo, no me quiero imaginar también para vos, digo, son realmente muy particulares. No solamente para nosotros los periodistas, digo, para todos los argentinos. Son unas elecciones distintas. Es que estamos viviendo momentos distintos y cambios de épocas muy grandes. Digo, desde la no reelección de presidentes, recordemos que Mauricio Macri fue el primer presidente que quiso ser reelecto y no fue votado, empezar a tener periodos cortos y de mucha alternancia en el poder. Esto podría llegar a ser la reelección del oficialismo, pero sin embargo está presentado como dos gobiernos distintos, a pesar de que Sergio Massa es el ministro de este gobierno, el ministro de Economía. Los dos candidatos hablan de economía, y la verdad es que es muy particular. Y todo lo que está pasando, creo que lo más previsible, Rocío, que está pasando ahora es la impresión de Juntos por el Cambio. Se sabía, se venía hablando desde antes, y ahí empieza a haber ciertos movimientos. Un Horacio Rodríguez Larreta que quiere volver al ring de la política, poniéndose del lado de los radicales y llevando una bandera para la reconstrucción de Juntos por el Cambio con otra mirada. Digo, hay un montón de cosas que uno puede llegar a estar viendo, pero realmente es muy interesante lo que está pasando en la Argentina, y vamos a llevarnos un montón de entre sorpresas y aprendizaje. Ari,